Pues hoy te cuento cómo estuvo el pedo de... ¿Así no me quedó? Así no me quedó. Taquitos campechanos deliciosos. Tantita salecita. Joven influencer pierde la vida después de hacer desafortunadas y arriesgadísimas declaraciones acerca de un personaje bastante poderoso y demasiado peligroso. El 19 de diciembre de 2017, México quedó boquiabierto con la noticia de la desvivisión de Juan Luis Laguna Rosales, mejor conocido en el bajo mundo del internet como el Pirata de Culiacán. Influencer que había brincado a la fama luego de aparecer en diferentes videos emborrachándose, consumiendo sustancias y presumiendo un estilo de vida digno de uno de los más altos capos de la mafia en nuestro país. Y es que el camino del Pirata de Culiacán, si bien fue corto, fue bastante vertiginoso. Nacido en Villajuárez, Sinaloa, en medio de una familia de escasos recursos, Juan Luis fue cuidado y criado por su abuela materna, quien lo adoptó después de que su padre no se hiciera cargo y de que su madre terminara abandonándolo cuando apenas tenía 5 años de edad. Mientras vivió con su abuela, Juan Luis le ayudaba no solamente con los quehaceres del hogar, sino también ayudándole trabajando con ella vendiendo comida en la calle. Su situación precaria y la falta de interés ocasionó que Juan Luis abandonara la escuela cuando apenas estaba cursando el primer año de secundaria. En su afán de querer salir de la pobreza y obtener dinero fácil, Juan Luis empezó a juntarse con malas amistades con las cuales conoció la delincuencia y comenzó en su camino en el consumo de sustancias. Este hecho ocasionó que su abuela lo internara en una clínica de rehabilitación, con la esperanza de que Juan Luis enderezara el camino y se volviera una persona de provecho. El pequeño Juan Luis pasó 2 años y medio en esta clínica de rehabilitación. Anexo, en realidad era un anexo. Hasta que su abuela se compadeció de su nieto e hizo caso a sus ruegos de que lo sacaran de ahí. Sin embargo, el pequeño Juan Luis no enderezó el camino. A los 15 años, Juan Luis escapó de la casa de su abuela para irse a vivir a Culiacán, lugar en el que residiría por un tiempo y en el que sobrevivió lavando coches, cargando sillas y hasta ayudando a una señora a vender comida, misma que le terminaría dando asilo. Y es que si algo caracterizaba a Juan Luis, era la facilidad que tenía para relacionarse y caerle bien a las personas que le rodeaban, haciéndose en poco tiempo amigo de varias personas, muchos de ellos que se dedicaban a actividades dudosas, que lo comenzaron a invitar a grandes fiestas, adentrándolo cada vez más profundamente en el mundo del alcohol y las sustancias, mundo del cual su abuela intentó alejarlo sin gran éxito. Y es que a Juan Luis no solamente le atraía el mundo del dinero y el éxito, sino que además admiraba con gran devoción la vida exuberante que llevaban cierto tipo de personas, de esas que se dedican a cosas ilegales, que siempre andan en unas camionetotas y que andan bien cargados con matracas de esas de alto calibre. Ahora sí estoy haciendo un desvergue. Así es, en el fondo, Juan Luis quería ser uno de ellos. Sin embargo, nunca pudo entrar en el mundo del crimen organizado, pero entró por la puerta grande en el mundo del internet. En 2015, un video lo catapultó a la fama. En este video podemos ver cómo Juan Luis se empina una botella de whisky pegándole un tragotote que me sigue dando agruras hasta el día de hoy. Este trago de inicio parece que no le afecta absolutamente nada. Pero después de un corte en el que se ve que pasa un lapso de tiempo, podemos observar cómo Juan Luis hace la metamorfosis a un bulto viviente que está luchando por mantenerse de pie, sin lograrlo con mucho éxito. Entre las risas burlonas de quienes lo grababan, mientras veíamos cómo se desplomaba de cara al piso sin que recibiera la ayuda de nadie de los que estaban ahí. El video realmente explotó en redes sociales. Esto le dio a Juan Luis la fama y el reconocimiento que tanto anhelaba. Y si bien es cierto que cualquiera hubiera renegado de una fama así, Juan Luis parecía disfrutarlo al punto que convirtió estas actitudes en el centro de todo su contenido, mismo que continuó replicando una y otra vez, ocasionando que Juan Luis, ahora conocido como el Pirata de Culiacán, tocara los cuernos de la luna. Los números comenzaron a llegar. Sus videos comenzaron a tener cientos de miles de likes, millones de reproducciones y con ello, el dinero y las invitaciones comenzaron a llover. El Pirata de Culiacán había conseguido lo que Juan Luis tanto tiempo había soñado.
Efectivamente, el pirata de Culiacán había logrado el cariño y la aceptación que Juan Luis jamás tuvo. La gente volteaba a verlo y festejaba sus acciones. El pirata de Culiacán, antes conocido como Juan Luis, se sentía validado y empoderado por primera vez en su vida. Nunca se percató que lo que para él era validación, para el resto de la gente era burla. La gente que veía sus videos disfrutaba de ver cómo el pirata de Culiacán se embrutecía bebiendo alcohol hasta perder la conciencia. De cómo una vez intoxicado por las sustancias, comenzaba a lanzar consignas con cierto tono de agresividad, como si fuera un miembro más de la gente a la que admiraba. Sí se acuerdan, ¿no? Esos que andan en conjuntos muy organizados. El pirata se sentía más y más empoderado conforme iban subiendo sus números. Y cómo no, si lo invitaban a las fiestas más exclusivas, a los antros más prestigiosos, a rodearse de lujos y mujeres, y hasta aparecer en videos de bandas sinaloenses de gran renombre, que querían que el muchachito que bebía mucho alcohol y se creía hiciera alguna de sus graciosadas en alguno de sus eventos. Conforme crecía su fama, la actitud del pirata de Culiacán empezó a modificarse. Y así pasó de ser del morrito que se emborrachaba a ser el güey que se ponía violento con la gente, a veces prepotente y muchas veces descontrolado. Parecía como si la fama lo cubriera de un manto de inmunidad que lo hiciera sentir protegido de cualquier cosa. El hecho de que todo mundo le aplaudiera sus acciones le hacía sentir el valor suficiente para hacer o decir lo que fuera sin que esto le trajera realmente consecuencias. Y así fue hasta ese fatídico día en el que se metió con la persona equivocada. En noviembre de 2017 comenzó a circular por las redes un video en el que podíamos ver al pirata de Culiacán como de costumbre, lanzando enardecidas consignas en contra de la gente, salvo que en esta ocasión el nombre que salió de su boca era el mismísimo nombre del jefe de uno de los cárteles más poderosos del mundo, y en el cual aseguraba el pirata que el caballero en cuestión le hacía cosas que aquí no vamos a repetir porque a nosotros sí nos da miedo. O sea, como si fuera cualquier cosa, el pirata de Culiacán lanzó esta declaración ante el asombro y las burlas también de las personas que lo estaban grabando. El video obviamente se disparó en redes sociales. Se disparó. Pero en esta ocasión la gente se reía de manera nerviosa, puesto que sabían que esto más que una consigna o una bravuconada de gente borracha, era directamente una sentencia de muerte. Una sentencia que no tardaría en cumplirse. El 19 de diciembre de 2017, el pirata de Culiacán estaba en Guadalajara grabando videos con diferentes influencers, entre los que se encontraba Hot Spanish. Por la noche, visitaron un antro llamado Mentados Cántaros, al cual habían sido invitados, y en el que pretendían pasar una noche de fiesta loca, como las que acostumbraba el pirata. Sin embargo, apenas llegando al lugar, sin previo aviso y para sorpresa de todos los asistentes, sin siquiera haberse acomodado en sus lugares, un grupo de personas se acercaron y empezaron a tirarle matracazos directamente al pirata de Culiacán sin ningún tipo de piedad y todos a quemarropa. Los asistentes se tiraron al piso en medio del caos esperando a que todo pasara rápidamente. Al levantarse, observaron al pirata en medio de una nube de pólvora y sangre. El pirata de Culiacán había perdido la vida en ese antro a los 17 años de edad. Nunca se supo a ciencia cierta quién o por qué perpetraron este ataque, en el que también falleció el dueño del lugar, que se asomó a ver qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, todos entendían que Juan Luis había firmado su sentencia el día que ese video llegó a las redes sociales. La noticia de su desvivisión salió en todos los medios, tanto en los tradicionales como en los digitales. El pirata de Culiacán se había vuelto símbolo de lo que le pasaría a cualquiera que se atreviera a hablar de manera irrespetuosa acerca del jefe de tan grande agrupación. Pero no solo eso, sino que nuevamente se abrió la discusión del precio de la fama y a qué costo vale alcanzarla. También se señalaba a las supuestas amistades del pirata, aquellos que se decían sus amigos, pero que solamente lo utilizaban para crecer sus números a costa de burlarse de él. Y peor aún, a costa de su propia integridad. Así fue como Juan Luis Laguna Rosales dejó de existir un 19 de diciembre de 2017 a sus apenas 17 años de edad, en búsqueda de lo que nunca tuvo en su casa: la validación de la gente que lo rodeaba y la aceptación, aunque fuera por burla, del público en general. En fin, me interesa saber qué es lo que opinas respecto a este caso. ¿Crees que vale la pena alcanzar la fama a costa de tu propia integridad? ¿O crees que es mejor vivir como una persona normal, pero sin ningún tipo de riesgo? Pero sobre todo,
Me interesa saber. Los tacos campechanos, ¿te los comes con una tortilla o te los comes con todo y copia?